Que lo que vamos a ver, nuevamente les repito, es el formato Chicago Turabian. Si tienen alguna duda con respecto a lo que vayamos viendo, entonces ahí me van diciendo cualquier cosa que quieran saber o si algo no entendieron. Este formato, bueno, se llama Turabian porque es el apellido de la creadora y es una variante del de Chicago, que es un formato mucho más amplio. Este tiene dos formas de citación o formas de trabajar, que es la de notas bibliografía o la de autor fecha. En este caso, la que para los que estudian derecho se solicitó, ¿verdad?, cambiar de APA a Chicago. En este caso se le solicitó que se acoplaran al modelo notas bibliografía. Entonces ese es el modelo que vamos a ver. El otro, autor fecha, es muy similar a lo que dicta APA con respecto a toda la normativa. Pero igual, si en algún momento necesitan utilizar esa, me pueden decir y lo podemos ver también. Ok, listo, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con la primera parte, que es la citación de obras consultadas. Acá les voy a explicar un poquito cómo se hace la cita textual corta. Entonces aquí igual venimos haciendo, bueno, escribiendo nuestro texto y decidimos hacer una cita textual corta. En este caso nos dice que son 4 líneas o menos, no habla de cantidad de, de letras, de palabras, perdón, sino de líneas. Entonces, lo que vamos a ingresar una cita textual corta cuando hay 4 líneas o menos. Más de 4 líneas ya sería una larga. Le vamos a poner comillas dobles, vean por acá, lo pueden ver en rojo, comillas dobles, y le vamos a poner un número ordinal superíndice. Eso normalmente Word ya viene como por default en una partecita donde ustedes pueden poner ese numerito. Entonces ustedes van a arrancar la primera cita que vayan a poner, le ponen un 1 y le van a tirar la nota bibliográfica al pie de página. Ahorita solamente les voy a explicar como esos detallitos, pero luego les voy a decir como qué información lleva esta nota. Pero por ejemplo, ustedes ven que acá está. Entonces abrimos las comillas, copiamos. Esto es cita textual, ¿verdad? Estoy copiando literalmente lo que está diciendo ese autor al respecto de la investigación. Entonces aquí abro comillas, le doy, cierro comillas, tiro el número ordinal superíndice y pongo el punto. Y tiro lo que es la nota bibliográfica al pie de la página. Recuerden que esta sería 4 líneas o menos. Después está lo que es la cita textual en bloque. En este caso lo que vamos a hacer es que igualmente voy a ir escribiendo mi texto y voy a tener esa cita textual en bloque que sería entonces más de 4 líneas y le voy a dar un espaciado sencillo, párrafo aparte, una sangría en el margen izquierdo, cuando sea más de 4 líneas y no lleva comillas. En este caso ven que aquí no lleva las comillas. Entonces, no dice específicamente cuánto es la sangría en el margen izquierdo, pero ahí se tira más o menos a 2 puntos. Entonces, no es como tan específico con esto, pero hay algunas cosas que la deja como abierta, pero igual sí dice que tiene que llevar una sangría en el margen izquierdo. Y otra vez, nuevamente, ¿verdad? Vuelvo a tirar la nota bibliográfica al pie de la página. En este caso, ven que ya sería en esta misma página hay 2 notas. Bueno, solo pueden ver una porque le tomé el pantallazo, pero en este caso hay 2 notas en la página, entonces aquí serían la 47 y la 48. Esta 48 es la que corresponde a la cita textual en bloque. Luego tenemos también lo que son las citas indirectas. Aquí, ¿qué hacemos? Incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Entonces, aquí vamos escribiendo, volviendo a la clasificación tripartida de los tríos en general, el economista Ramírez Gutiérrez, apellido del autor, ¿verdad? No dice nombre, solo los apellidos. En múltiples investigaciones y ponemos el año, analiza los criterios de clasificación, ¿verdad? Entonces ahí vamos a parafrasear lo que dice ese señor con respecto a este texto. Pero entonces lo que ponemos es el apellido o los apellidos del autor y el año de publicación.
Después, ¿qué vamos a hacer cuando hay un error en la cita textual? Esto, lo que detalla el formato es lo siguiente. Si se identifica un error ortográfico o de redacción y este genera un cambio significativo dentro de la cita, vea, si este genera un cambio significativo, si por lo contrario es algo mínimo, entonces no, pues lo vamos a pasar, pero si se genera un cambio significativo dentro de la cita, utilice la abreviatura SIC, que es era scriptum, que significa así fue escrito. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse esta cita, el perfil del bibliotecólogo ha tenido que cambiar en función a lo que los usuarios necesitan hoy en día. Esto es algo que se ha dicho ampliamente en realizadas por bibliotecólogos en el mundo. Es por ello que aunque las documentas, perdón, y ahí digamos como que el texto no se lee muy bien, entonces yo ahí le pongo un SIC porque hay bueno, que escribe documentas y hay como una redacción un poco extraña, ¿verdad? Pero igual a mí me interesa la idea. Entonces por eso yo le puse un SIC y esta SIC va a ir en itálica y entre corchetes y va a ir como inmediatamente después del error. En este caso es documentas. Entonces ahí yo lo voy a poner, pero entonces ustedes van a poner ese SIC inmediatamente después de ese error. En algunos casos va a ser necesario como poner una nota al pie de página, pero por favor, lo que tienen que hacer es tratar de no utilizar citas que tengan mucho error. Entonces, en ese caso, mejor van a utilizar otra, ¿verdad? Entonces, aquí sería como por letra, la palabra que está mal escrita, entonces ustedes tiran el SIC. Luego, cuando hay una omisión en la cita textual, entonces, por ejemplo, si palabras, frases, oraciones o incluso párrafos en una cita son irrelevantes, omítalos utilizando puntos suspensivos sin alterar la idea original de la cita textual. Esto es porque puede ser que a mí me interese una parte del texto que estoy tomando, pero no todo, digamos. Entonces puedo tomar esa parte del texto y poner, por ejemplo, voy con mi cita acá, con lo cual no solo se mejoraría la calidad en la presentación de sus servicios, sino que robustecería la democracia costarricense. Ahí meto los puntos suspensivos entre paréntesis y se continúa con el resto de la idea de la cita. El ciudadano no solamente recibirá los servicios públicos, entonces yo le voy a dar a entender a la persona que está leyendo mi investigación que aquí hay, en el documento original, aquí hay otro texto, pero que no era como lo que a mí me interesaba más meter, entonces yo lo omití y sigo con el resto de la idea. Luego tenemos cómo citar a un autor que es citado por otro autor. Entonces, lo que se hace es que se incluye en la cita la información de ambos textos y en la nota al pie la información del documento consultado como fuente principal, ¿verdad? Si ustedes no lograron irse a la fuente principal y tuvieron que agarrar ese texto de otra investigación que están leyendo, entonces lo van a hacer de esta forma. Viene aquí la cita y ponen citado por Cardoso. Entonces ahí meten la información. Entonces aquí, la infestación mundial del crimen organizado obligó a la política a permitir que los cuerpos policiales pudieran, como dice Gómez de Lidaño y Fonseca, entre paréntesis, citada por Cardoso y meten la cita. Y abajo, ven que en este caso es la 105. Creo que aquí tal vez es un poquito más. Ven acá, esta sería la información, la 105, y sería la información de Cardoso Pereira, porque es la fuente donde nosotros estamos leyendo esa cita. Entonces, igual ahí, esa es la que vamos a tener que poner. Igual como, bueno, para los que conocen de APA, sería muy similar a lo que APA dice con respecto a lo que es citar a un autor que es citado por otro autor. Entonces, eso es algo como que es mejor no hacerlo, pero si al caso no pudieran encontrar la fuente original del documento, pues entonces citan la fuente principal que ustedes están leyendo. Ya ahora sí, entramos a lo que son las notas bibliográficas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Todo claro hasta el momento, gracias. Con gusto. Ok, eso es la parte de las citas. Entonces hoy estamos dividiendo esto. Recuerden que
Es un formato un poquito diferente, ¿verdad? Tal vez a los que vienen acostumbrados a utilizar APA. Entonces, aquí vamos a dividir la capacitación en lo que es las citas, ¿verdad? Que es la primera parte, cómo van dentro del texto. Y ahora vamos a hablar un poquito de las notas bibliográficas, que son las que vamos a tirar en el superíndice después del numerito. Entonces, estas notas van a ir con sangría francesa, número ordinal, punto y espacio. Entonces, por ejemplo, aquí está el 1. Usted le tiran, le hacen el superíndice en Word o en el programa que estén utilizando. Y entonces aquí igual va el número, punto, espacio y vamos a tirar la información que corresponde. Esa información correspondería al autor, al título del documento y a los datos de la edición, que ya vamos a ver más a profundidad. Luego, aquí hay una cosa, digamos, a veces nosotros en una misma página utilizamos citas de los mismos autores. Entonces se vuelve como muy repetitiva la información. Ahí es donde no, vamos a utilizar lo que son notas breves. Utilice la abreviatura IBIT, que significa en el mismo lugar, para cortar una citación en trabajos cuyos datos bibliográficos aparecen en la nota inmediatamente después en la misma hoja. O sea, recuerden esto, inmediatamente después y en la misma hoja. No es que lo voy a poner una vez y ya después el resto del tiempo le voy a seguir poniendo ahí. No, sería en la misma hoja porque uno a veces, digamos, por ejemplo, esto 190, aquí por aquí viene el numerito, bueno, seguro es en la parte, bueno, la 190 es la misma información que en la 191 y en la 192. Entonces no vamos a repetir aquí toda esta misma información, sino que le voy a poner que el 191 y 192 IBIT, que sí, es lo mismo que Diego Spilotti, delito experimental y toda esa información. Es la misma información para estas otras citas. Entonces, por ahí es que se utiliza ese IBIT. Después están lo que son las citas acortadas. Cuando se citan varios autores en la misma página intercalados uno de otro, se anota solo el apellido y el número de página. Entonces aquí lo pueden ver, ¿verdad? Está el 18 es Eugenio Zaffaroni, el Manual de Derecho Penal. El 19 es Carlos García Muñoz, Estudios de Derecho Penitenciario. El 20 vuelve a ser Zaffaroni, la misma información que está en el 18. El 21 vuelve a ser este señor Carlos García Muñoz. Y el 22 vuelve a ser el mismo que García Muñoz. Entonces, por ahí es que ustedes van a poder acortar esta información para no estarla como repitiendo tanto. Y recuerden que cuando se acorta acá, sería solamente el apellido y el número, la página donde están tomando la cita, que serían los datos que se van a necesitar. Esto también es para que ustedes aprendan a leer estas notas bibliográficas, porque a veces uno dice, pero ¿esto qué significa? Pero entonces, si ustedes aprenden acá, van a aprender a leer qué significa que el 20, tal vez para repetírselos un poquito, que la nota 20 es la misma que la 18, que la nota 21 es la misma que la 19 y que la nota 22 es la misma que la 21. Recuerda que el IBET se utiliza inmediatamente después de Una pregunta ahí. Ajá. ¿Se usan dos apellidos o uno indistintamente? Si el que tengas, bueno, si tienes los dos, utiliza los dos. Ok, porque Ajá. por ejemplo, Zaffaroni yo digamos solo tengo uno y García Muñoz tengo dos. ¿Puedo Ajá. alternar en unos uno y en otros dos? No, si ya usted utilizó, o sea, si usted tiene los dos apellidos de García Muñoz, utiliza los dos. Ajá, pero puedo nada más poner Carlos García para que sea igual solo un apellido igual que Zaffaroni, o ahí puedo utilizar dependiendo de los apellidos que me logre encontrar. Es que para más precisión, si usted tiene los dos apellidos, Okay. en el caso de Zaffaroni solo tenemos, en las notas solo tenemos, la persona que hizo la nota solo tenía que era Eugenio Sí. Zaffaroni. No Okay, había otro apellido, entonces en la 20 se utiliza solo Zaffaroni, pero en el caso de Carlos García Muñoz sabemos que él es García Muñoz, entonces lo vamos a utilizar los dos también por el asunto de que se puede perder un poco, si hay muchos Garcías y tal vez después no se encuentre la nota. Ok, gracias. Con gusto.
Yo también tengo una pregunta, digamos, Claro. tenemos esta página que dice Eugenio Zaffaroni y ya quiero Ujú. en la siguiente página poner nada más Zaffaroni, 601, no No, puedo, tengo que volver a no, poner todo el Zaffaroni, bla, bla, bla. exactamente. Ok, Sí, porque gracias. si ya normalmente tal vez personas que no sepan del formato se perderían un poquito aquí, imagínense en la otra página. Entonces, bueno, obviamente todos tenemos que aprender un poquito del formato para poder aplicarlo, pero tampoco queremos como perder a la gente que está leyendo nuestra investigación. Entonces es como por eso, digamos, se utiliza acá en cada página. Si las notas, ¿verdad? Van a ir en esa página de esta forma, pero si ya en la siguiente página voy a utilizar a García Muñoz otra vez, vuelvo a poner la nota 23, tal vez que iría en la otra página con toda la información. Carlos García Muñoz, Estudios de Derecho Penitenciario, España, Editorial Técnicos, toda la información. Ok, listo. Y en lugar de querer poner IBIT, estaría malo si pongo otra vez García Muñoz. Porque imagino que ese IBIT habla de García Muñoz, ¿cierto? Sí, no Ok, estaría mal. Si usted no lo quiere ok, poner, pues pone otra vez a García Muñoz. Lo ok, que pasa es que gracias. el IBIT es como más corto, ¿verdad? Pero para como acortar tanto lo que va, porque a veces esta parte de nota se vuelve muy amplia. Entonces es como para ir acortando un poco. Aquí. Luego están lo que son las notas de contenido. En algunos casos es necesario aclarar lo que va a ir, ¿verdad? Esa información que está ahí, esas notas de contenido, entonces igual le vamos a tirar un número superíndice y vamos a decir la información que ponemos acá. Por ejemplo, en este interés público, que es el único, el 1, perdón, le ponemos, vale aclarar que este concepto no tiene necesariamente el mismo alcance que el concepto jurídico homónimo. Entonces, aquí se vale mucho hacer estas notas. Y para derecho, por eso seguramente es que les gusta mucho, ¿verdad? Porque a veces los conceptos varían mucho. Entonces, ahí tiraríamos una nota de contenido. Ahora, vamos a ver, bueno, ya vimos cómo es que se hacen esas notas a pie de página, ¿verdad? Entonces, vamos a ir como por puntos para que no se me pierdan. Vimos cómo se hacen las citas. Luego vimos cómo se hace, cómo es que se hacen esas citas al pie de página en el aspecto más estético, digamos que lleva 1, 2, 3, que es superíndice, que es punto y espacio, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué aspectos tienen que llevar esas notas bibliográficas. La primera sería lo del autor, entonces se hace la mención de responsabilidad de la obra del autor, compilador, traductor o cualquier otro colaborador según conste en la portada del libro. Para 4 o más autores, enliste todos los autores en la bibliografía, pero en la nota a pie de página solo cite el primer autor seguido por el et al. Entonces, cuando ya ustedes van al final, en la parte del listado bibliográfico de obras consultadas, entonces sí van a poner todos los 4. Pero en lo que es la nota a pie, van a poner el primer autor seguido por et al. Igual aquí van a ver, entonces, vamos a hacer esa diferenciación. Cuando les vean una N, es la nota bibliográfica. Cuando vean una B, es la bibliografía que va al final del texto. Por ejemplo, la nota bibliográfica iría Adrián Campos López. En la bibliografía iría Campos López Adrián. Entonces, nada más entender que para la nota vamos a desarrollar el nombre tal cual, sin darle vuelta ni nada, en la nota bibliográfica, y en la bibliografía va a ir como hemos estado acostumbrados en otros formatos, que es los apellidos, el autor. En este caso se desarrolla todo el nombre siempre, no se abrevia, como en caso de APA. Luego, bueno, acá está el autor. Y luego está el título de la obra. Los títulos y subtítulos del documento se indican en forma completa según conste en la obra. Se separa con 2 puntos el título del subtítulo. Si hay 2 subtítulos, utilice 2 puntos en el primero y un punto en coma para el segundo. En el caso de que ustedes tengan un documento con con mucho título, ¿verdad? En este caso sería Los secretos de la mente millonaria, 2 puntos, cómo dominar el juego interior de la riqueza. Si hubiera otro título, por ejemplo, aquí se piensa como rico hasta rico, digamos que este sea otra parte del título, entonces yo pondría punto y coma
piensa como rico, hazte rico. Entonces ahí sería 2 puntos para indicar título, subtítulo y punto y coma en caso de que haya otro subtítulo. Luego tuvimos el autor, tuvimos el título de la obra y después de esto vienen los datos de la publicación. Ese sería el lugar de publicación cuando sean 2 o más ciudades, Chicago y Londres, incluir solo el primero. Si el lugar de publicación podría ser desconocido para los lectores o confundido con otra ciudad del mismo nombre, añada la abreviatura del estado, provincia o país. Cuando el nombre de la editorial incluye el nombre del estado, no se necesita la abreviatura del estado. Cuando no se conoce el lugar de publicación, puede utilizar la abreviatura NP. En español sería SL, antes del nombre de la editorial. Ya vamos a ver como ejemplos. Después está lo que es el nombre del editor. Dar el nombre del editor de cada libro tal y como aparece en la portada, aunque sepa que ha cambiado. Puede omitir las iniciales o abreviaturas. Estas serían las que podemos omitir, que en algunos casos vienen, si ustedes, por ejemplo, saben que McGraw-Hill cambió el nombre, pero en la portada del libro que ustedes van a citar dice McGraw-Hill, ustedes esa es la que van a poner. Luego, la fecha de publicación, consigne solo año, no un mes o días, excepto publicaciones periódicas. Hay documentos que pueden traer libros o otros que no sean publicaciones periódicas, que pueden traer un mes o puede traer como la fecha exacta en la que se publicó. En este caso no lo vamos a incluir, solamente si son publicaciones periódicas. Luego, ¿qué vamos a hacer cuando hay un elemento faltante? Cuando no se le conoce, bueno, ya habíamos hablado, ¿verdad? Cuando no se conoce el lugar de publicación, puede utilizar la abreviatura NP o SL en español. Para nosotros básicamente sería SL, pero bueno, si hacen investigaciones o están leyendo documentos en inglés, sería NP. Ediciones y reediciones revisadas pueden incluir más de una fecha de derechos de autor. En este caso, el más reciente indica la fecha de publicación. Por ejemplo, aquí teníamos copyright. No sé si han visto varios libros que traen esto, que traen copyright tal fecha, tal fecha, tal fecha. Entonces, en este caso, 1992, 2003 y 2010. Utilizaríamos el 2010. Si no se puede determinar la fecha de publicación de una obra impresa, utiliza la abreviatura ND en lugar del año. Aquí se me olvidó incluirle que en español sería SF, como sin fecha. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo bien. Ok. Vamos a irnos entonces directamente a los ejemplos. Aquí vamos a poner ejemplos de cuando es un tipo de documento o cuando los documentos tienen un autor o varios autores. Y les voy a ir diciendo, recuerden, la N es como se hace en la nota bibliográfica. La B es como se hace en la bibliografía. Entonces, los títulos largos van, aquí cuando pongamos títulos largos, van en cursiva. Los títulos anidados que pertenecen a una obra mayor van entre comillas, por ejemplo, títulos de capítulos o artículos de revista. Entonces, por ejemplo, aquí vamos en la nota bibliográfica. Bueno, lo que van a, esto es el numerito de superíndice. Digamos que esta sea la 1, punto, espacio, Francisco Castillo Gutiérrez, el delito de la estafa, San José, Costa Rica, Juritexto 2001. Y esa cita que estoy tomando de este texto está en la página 25. ¿Cómo iría en la bibliografía? Castillo González Francisco. Aquí ven que el delito de la estafa en cursiva. Luego va la información del lugar, que sería San José, Costa Rica. Juritexto 2001. Este es el dato de la editorial y el dato de la fecha. Después, ¿qué pasa cuando hay dos autores? Únicamente vamos a unirlos por la letra I. Entonces aquí Silvia Patiño Cruz y Víctor Orozco Solano, la inconstitucionalidad por omisión, San José. Vean que aquí abro, aquí se me olvidó comentarles esto, poner una flechita, si no. Aquí abro paréntesis para meter la información
de la, el lugar, la editorial y el año. Entonces, abro paréntesis y cierro paréntesis acá en el año, coma, espacio y el número de página donde estoy tomando la información de esa cita que estoy metiendo, ya sea una cita corta o una cita en bloque. Aquí les decía entonces, aquí lo que vamos a hacer cuando son 2 o 3 autores, ponemos una I. Y son 4 a 10 autores, entonces vamos a poner en la nota bibliográfica, bueno, va a ir Jorge Escala, et al, ven, recuerden aquí poner el et al, así como lo ven acá, el punto y la coma, y seguir con el resto de la información. Pero ya para la bibliografía irían todos, Escala Jorge, Pablo Oscarini, Héctor Hernández y Aurelio. Pero vean aquí, para que lo vean en la bibliografía. Aquí creo que le falta una coma. Vean, lo que hacen es que el primer nombre es al que se le va a dar vuelta. O sea, poner los apellidos y luego el nombre. Al resto de los nombres van a ir tal cual. Entonces, veas, aquí faltó como una coma por acá. Escala Jorge, coma, Paola Escarini, Héctor Hernández y Aurelio García. Derechos Humanos, 7 casos controversiales en América Latina, San José, Costa Rica, Ediciones Promesa, 2002. Entonces, no sé si les queda claro esta parte acá. Sí. A mí lo que me genera duda es, en razón del título, siempre tiene que ir como, ¿cómo se llama esto? Como en cursiva, digamos. Ajá, en la bibliografía sí. Y en la nota no. No, aquí fue que se me fue en cursiva. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya me entró como la duda hoy. No, sí, perdón. En la nota también va en cursiva. Ok, perfecto. Y sin Ajá, comillas. ajá, exacto. Listo. Aquí sería comillas cuando, ya le digo. Los títulos largos van en cursiva, los títulos anidados que pertenecen a una obra mayor van entre comillas, como con los títulos de revista. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ok, gracias. Con gusto. Ok, aquí les decía, más de 10 autores, se usa et al en la nota y en la bibliografía anotar hasta 7 autores y luego poner et al. Igual en la bibliografía nos quedamos, si son 40, ¿verdad? Bueno, estoy exagerando porque no siempre son tantos, pero sí hay documentos en los que hay muchos autores, entonces hasta 7. Ya cuando contamos 8, digamos, ponemos el número 7, et al. Cuando hay un editor o traductor, entonces lo que vamos a poner es en la nota, vamos a pasar aquí Francesco de Agustino, bioética, estudios de filosofía, y ahí le vamos a poner que es una traducción, ¿verdad? En la bibliografía, lo que vamos a hacer es traducido por, y aquí ponemos la información. Igual, ¿verdad? De Agustino, Francesco, bioética, estudios de filosofía del derecho, traducido por. Vean que lo único cambia muy poco, porque en realidad aquí lo que hace es como una abreviatura de traducción, pero lleva el resto de la información. Y que aquí va con paréntesis y aquí no. En realidad, básicamente ustedes vuelven a repetir la información que pusieron en la nota bibliográfica con algunos cambios. Luego, cuando hay un editor o traductor en el campo del autor, ¿qué vamos a hacer? Nada más, vamos a poner, por ejemplo, Claudia Anzorena, que es la editora, y vamos a poner todo el resto de la información igual en la bibliografía. Pero, ¿verdad? Vamos a darle vuelta al nombre, Anzorena Claudia.
Luego hay obras con número de edición, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a incluir esa, cuando es la primera no, ¿verdad? Siempre que una obra, o sea, si no indica número de edición es porque normalmente es la primera, pero hay documentos que se hacen un montón de ediciones más, como actualizando la información, incluso reimpresiones de la misma, entonces ustedes tendrían que poner acá esa información. Después de una coma y después del título. Igual acá, pero recuerden, ¿verdad? Aquí que entonces lo que cambian son detallitos, ¿verdad? Entonces aquí nada más que en la nota van a poner comas, casi que todo va dividido por comas, y en cambio en la bibliografía más bien va a ser por puntos, entonces van a poner el autor, punto, el título, punto, la edición, punto, seguido del lugar, 2 puntos, y la editorial, coma, el año. Ahí en la nota debería ir un puntito después del 15. O esa se tiene que No, quedar sin punto. así quedan normalmente, porque no es como, ya después lo que va es otra nota. Entonces, como no es texto propiamente, va así. Todas las notas entonces van sin punto final. Ajá, en algunos casos hay gente que les pone, ¿verdad? Por ejemplo, acá, en un ejemplo que yo tengo por aquí, sí ponen los puntos, ¿ve? Sí, ok. Pero es que hay cosas como que uno siempre termina algo y le pone punto. Es como ya algo que ya uno trae cuando hace trabajos, pero hay Sí. cosas que no, el formato no te dice, ahí va un punto. Tal vez como mantenerlos. Si lo Ajá, uso en una, sí, usarlos en todas. exactamente. Ujú. Ok. Hay formatos que son muy, bueno, no todos los formatos, yo supongo que aquí la mayoría conocen APA. APA le dice a uno como con A, B, C y D lo que tiene que hacer. En los otros formatos a veces no es tan así, tan específico. Pero, por ejemplo, aquí se decide usar punto, ¿verdad? Entonces usted sigue utilizando el punto al final de todas sus, al final de todas sus bibliografías. Y se ve más bonito. Entonces, lo pueden hacer. Ok, perfecto. Que aquí la mayoría yo le puse punto. No porque digan, bueno, por lo menos en lo que yo leí no decía que iba un punto, pero como les digo, ya uno está como acostumbrado. Aquí, ajá. Todo cuando es un capítulo del libro. Entonces aquí vamos a poner, yo esto lo marqué en otro color como para que lo vieran más fuerte porque es de lo que estamos hablando en la diapositiva. Entonces, el capítulo del libro sería así. Álvaro Puelma Accorsi. El título del libro sería, del capítulo, perdón, Desenvolvimiento histórico de la sociedad, y eso donde está en un libro que se llama En Sociedades, que sería la tercera edición, y ahí ponemos todo el resto de la información del lugar y y la editorial y la página. Y luego acá en la bibliografía, básicamente volvemos a poner lo mismo, pero em, sin los paréntesis. Y esta información, pues como fue el Corsi Álvaro, Desenvolvimiento histórico de la sociedad en sociedades, tercera edición, serían las páginas 57 al 88, donde está ese capítulo del libro, y ahí va el resto de la información. Esto también va en la nota que no va aquí arriba, en la bibliografía, perdón, que no va en la nota bibliográfica. Luego, cuando un documento es electrónico, cuando es un libro electrónico, pues va básicamente toda la misma información que veíamos anteriormente, pero con el URL de ese documento. Todavía no he encontrado nada que me diga, pero muchos se pasaron a que hay documentos electrónicos o las revistas que traen DOI. No sé si saben lo que es el DOI. El DOI es como un número de identificación para ese documento, pero digital. Así como traen los libros un ISBN, entonces los documentos electrónicos traen DOI. En este caso, bueno, siempre la indicación es el URL, pero supongo que también se puede poner ese DOI porque básicamente viene a ser mejor que el URL.
Luego vienen lo que son artículos de revista impresos. Aquí sí va a cambiar un poquito más porque tenemos que meter más información. Entonces, si la revista tiene número de volumen, se escribe antes del número de la revista. Entonces, por ejemplo, esta revista, bueno, en este caso no trae, aquí está el ejemplo. Revista judicial sería el volumen 20, número 115. Hay muchas revistas que traen volumen, entonces lo que van a hacer es que no le van a poner volumen, o sea, la abreviatura volumen ni volumen, sino que van a poner después del número de la revista, sin coma y sin nada, el volumen, coma, y ahí sí van a poner número 135. Aquí está el ejemplo para que lo consulten. Casi muchas revistas traen volumen. En este caso, por ejemplo, Ernesto Ginesta Lobo, Administración Pública Municipal de Costa Rica. Y vean que ahí sí está lo de las comillas. ¿Ven? Y ahí no va a ir en cursiva. Lo que va a ir en cursiva es el nombre de la revista o el contenedor. Acá. Revista de Ciencias Jurídicas. Vamos a ver que en el ejemplo anterior, aquí en el del capítulo del libro, pasó lo mismo, es que no les comenté. Pero yo abro las comillas porque el capítulo del libro va entre comillas. Y el que va en cursiva es el título del documento como tal. Sería este, sociedades. Igual pasa en los artículos de revista. Entonces, por ejemplo, aquí vengo poniendo toda la información. Después pongo revista de Ciencias Jurídicas, número 135, abro paréntesis. Esta revista dice que es de septiembre-diciembre de 2014. Y 2 puntos. La página. Elena, ¿para leer el manual como tal o este resumen que yo hice? Perdón. Se me está pidiendo Elena. Bueno, sí, no, el resumen genial, pero también el manual, digamos, para descargarlo directamente. El manual está solo en inglés. Ah, ok. Entonces también para este resumen genial, pero hablaba del manual para no quitarles todo el trabajo pero si lo quieren compartir, genial. No, nosotros no tenemos ningún problema. Es que el problema con este tipo de estilos de citación es que no es como APA, que tiene como su versión en inglés y su versión en español. Esto no, esto solo tiene Es una versiones. página. No, es un documento como tal, bueno, es un libro. De hecho, en la biblioteca está, pero y ahorita como no inglés. estamos. Ajá, el de inglés, exactamente. Si ustedes quisieran tenerlo, podemos mandarlo a que los compañeros lo digitalicen, el documento en inglés. No, mejor era solo si había un acceso. Ajá, sí, pero también hay otras, ahorita les paso el nombre de una página donde ellos tienen como ahí las diferentes reglas y demás que también dicta el manual. Ok, genial, gracias. Con gusto. Este artículo estaría en la página 124. Esto sería solo una página, pero hay otras que tienen varias páginas, entonces decimos que va de la página 123 a la 174. Mentira, una página no, esta sería la página donde estoy haciendo la cita, perdón, me enredé, la cita de aquí en la nota bibliográfica, pero ese artículo va de la página 123 a la 174. Luego, cuando son artículos de revista, vamos a poner toda la información como veníamos viéndola, pero vamos a ponerle aquí el consultado 28 de marzo de 2015 y el URL. Luego, cuando son artículos de revista en bases de datos, vamos a ponerle al final la base de datos donde consultamos ese artículo. Entonces, por ejemplo, está acá consultado el 28 de marzo de 2016 en la base de datos EBSCO Academy Search Complete. Entonces, ahí lo van a poner igual, en ambas. Luego, cuando son tesis inéditas, recuerden que cuando cuando consultamos tesis de la U, estas son inéditas porque eso no está publicado realmente. Eso se define en la U y todo, pero se quedan esos documentos en la U. Entonces son documentos como no publicados o inéditos. Los títulos de documentos inéditos, como las tesis o tesinas, se escriben con comillas, pero no se usa cursiva. Entonces, por ejemplo, acá está todo este título. Miren acá.
sin la cursiva, pero sí con comillas. Y entre paréntesis vamos a poner que esta es una tesis de licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica del año 2014. Igual viene la bibliografía, en donde vamos a poner todo lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí sin los paréntesis y vamos a poner tesis de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2014. Luego aquí vienen lo que son documentos presentados en conferencias, entradas de un blog. No voy a especificarles mucho esto. Si ustedes, yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes puedan repasarla. Y si tienen alguna duda, me pueden preguntar al chat, nos pueden preguntar a todos los que estamos atendiendo ahí el chat de la biblioteca en el Facebook. Pero aquí está bastante, recuerden que lo que está en verde no es que vaya en ese color, es nada más que yo lo resalté un poquito para que vean, para que ustedes sepan como cuál es la información diferente a lo que veníamos anteriormente haciendo, que se puede poner ahí. Entonces aquí seguiría entradas de un blog, un sitio web, cómo se hace un sitio web. Y aquí están las comunicaciones personales, que sería, dice, las referencias a conversaciones, entrevistas, correos electrónicos, mensajes de texto similares normalmente se incluyen en el texto. En conversación telefónica con el autor del 7 de julio de 2010, el líder sindical admitió que, ¿verdad? Entonces eso va como en el texto. O sea, en una nota bibliográfica, no se incluye en la bibliografía. Entonces esta sería una nota. César Rodríguez, correo electrónico recibido por el autor el 15 de octubre del 2011. O también está otra nota, Jorge Manuel Solano Chinchilla, jefe del Departamento Legal de LIDA, entrevista por Ana Cristina Marín de la Universidad de Costa Rica el 15 de septiembre de 2012. Entonces ahí ustedes van a meter la información que tengan, eso es como más abierto, ¿verdad? Un momentito, ya continúo. Perdón. Entonces ahí ustedes van a meter esta información solo en la nota bibliográfica. Perdón, aquí faltó un espacio. Pero ustedes conforme vayan conociendo el formato se dan cuenta si tengo errores en algunas cositas aquí, porque uno cuando va haciendo la presentación a veces se le van cosas. Pero aquí faltó un espacio. Entonces aquí ustedes ya saben que tienen que, o incluso si no quieren hacer la nota bibliográfica, esta información la pueden poner como viene aquí el texto en rojo en el mismo texto que ustedes estén escribiendo, ¿verdad? Entonces ahí si ya vayan en toda la información y ustedes ponen en la conversación telefónica con el autor, ¿verdad? Del 7 de julio del 2010, el líder sindical admitió que ustedes ponen toda esa información, no necesitan ponerlo en una nota bibliográfica otra vez. Pero si ustedes lo hacen como veníamos viendo las citas anteriormente, citas en bloque o citas textuales cortas, entonces van a poner la nota de esta forma sin incluir esta información en la bibliografía. Luego, los términos de diccionarios y enciclopedias usualmente solo se referencian al pie de la página y no en la bibliografía. Pero si se requiere referenciarlos, debe anotarlo de la siguiente forma. La SV significa sobre la palabra. No es necesario anotar ni volumen ni tomo del diccionario. Entonces, ustedes lo van a hacer. Si es necesario, ¿verdad? En la bibliografía lo hacen de esta forma, pero ya vieron que dice que no es necesario referenciarlos. En la nota bibliográfica sería así, Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja, le pone inmediatamente el SV, así como está en minúscula, y lo que pusieron de esa fue la palabra gobierno. Entonces, eso es lo que van a poner. Consultado el 9 de enero y ponen el URL del donde están tomando esa información. Luego aquí vienen los artículos de periódico. Aquí también pueden ver toda esa información, ¿verdad? De cómo se hace. No sé si hasta este momento con los ejemplos tienen alguna otra duda. Ahí en la bibliografía vas incursiva del diario, ¿verdad? Voy. Ok. Vamos a ver, aquí iría. Vamos a ver, la Fuerza Comunista. No, perdón, aquí igual va
en cursiva. Igual que en la anterior. Ok, gracias. Esa se respeta, siempre se va a respetar como para ambos, lo que va entre comillas o lo que va en cursiva siempre va a ser, digamos, entre comillas, en el caso de los artículos de algún periódico, revista o capítulos de libro, entre comillas, pero siempre el contenedor, que aquí sí se le llama como en muchas, por lo menos es como la traducción que uno hace de esos, el contenedor que sería como dónde está esa información, siempre va a ir en cursiva. Si no tienen dudas con respecto, aquí pueden repasarlo nuevamente. Más bien van a ver que hay varias cosillas que se me fueron, pero ahí está como el texto que respalda la información. Perdón. Y ahí ustedes pueden entonces ver esta. Voy a intentar ahorita saber cuántos participantes. Voy a ver si me permite ahorita incluso mandarles este documento por el mismo chat. ¿Alguno está con teléfono? Si quieren me pueden escribir. Es que cuando es por teléfono creo que no les llega. Pero, Yo estoy con teléfono, muchacho. ok. Yo también. Hay varios. Ok. Bueno, voy a Yo intentar. también. Vamos a ver. Estoy intentando mandarles. Si no, ahorita vemos a los que no les puede llegar. Muchacha, mientras tanto, yo tengo una pregunta. Dígame. En mi caso, mi compañera y yo estamos haciendo un trabajo de campo. Entonces, las respuestas que vamos a tener son oficios de diferentes municipalidades. ¿Cómo se haría en ese caso, digamos, para citarlos? ¿De municipalidades? Sí, son oficios de municipalidades. Ok. Regálame un segundo, es que tengo como el internet un poco inestable. Ya vamos a ver. Vamos a enviar desde aquí. Ok, vamos a ver. Esto no lo hice yo, para aclarar un poquito. Lo que vamos a ver ahorita, porque entonces ya vimos cómo nos dice Chicago que debemos hacer, ¿verdad? Las citas y las notas y la bibliografía. Pero como, ¿verdad? Hace algunos años en Derecho se dijo que tenían que utilizarlo, ¿verdad? Que ustedes tienen que utilizar el Chicago, que tiene de APA Chicago. Entonces, la Biblioteca de Derecho, específicamente la licenciada Ana Cristina, que es la que trabaja en la Biblioteca de Derecho en la sede de Rodrigo Facio, hizo esta adaptación de lo que dice Turabi con respecto a lo que, ¿verdad? Nosotros normalmente, digamos, como que lo tropicalizó, por así decirlo. Y es lo que les voy a explicar. Entonces, así se ha venido usando, por lo menos allá, utilizando lo que la adaptación que ellos hicieron de la norma. Y entonces a mí me parece importante explicarles ahorita a ustedes para que vean más o menos cómo lo adaptó. Con respecto a la norma jurídica, entonces ella hace una serie de consideraciones. Dice que en las normas jurídicas de Costa Rica se considera como autor a los poderes de Estado o ministerios, instituciones, etcétera, que emiten la norma propiamente. En el título se consignan 3 elementos: el número de la norma, el nombre de la norma y la fecha de aprobación de la norma. Para los datos de publicación se tomará en cuenta el formato o soporte según corresponde, impreso, serial o digital. Finalmente, se verifica si la norma que se desea citar está en el soporte oficial, la Gaceta, Sinalevi, o es una obra comercial con anotaciones o cambios, como ejemplo, códigos comentados, concordados o verdad, etc.
Aquí sería entonces el ejemplo de cómo sería para fuente impresa, un medio oficial, publicación periódica. Entonces aquí sería, este sería la Asamblea Legislativa. En el caso, ¿verdad? De ambas vamos a poner entre comillas el número que sería el número 7600, 2 puntos, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, el 2 de mayo de 1996. ¿Dónde se publicó esto? En la Gaceta. Esta es la número 102. Y esto, ¿verdad? Es del 22 de mayo de 1996. Y se utilizó la página número 2 en el caso de la nota bibliográfica. En el caso de la bibliografía, entonces ahí va exactamente la misma información, solo que, ¿verdad? Al final se pone que es de la 1 a la 7. Esa información está en la Gaceta, en la página 1 a la 7. Luego también está la parte cuando consultamos, pero en Sinalevi, por ejemplo. Entonces ahí ustedes lo que van a poner es igual, por ejemplo, esta dice Poder Ejecutivo, fue el decreto ejecutivo 39627, que es la que crea la Comisión Nacional para el Manejo, Control y Aprovechamiento del Pez León en Costa Rica, el 2 de junio del 2016. Eso está en Sinalevi, es el artículo 3, consultado el 28 de marzo del 2016, y pongo el URL. Igual aquí, cuando sean, cuando es la parte norma jurídica, entonces siempre ustedes devuélvanse un poquito y vean qué voy a tomar entonces para cada aspecto. Bueno, como autor voy a hacer esto, se toma esto, como título esto, como los datos de la publicación esto, y después cómo sería, ¿verdad? La parte de en qué formato está. Luego está la parte de fuente impresa, publicación comercial, entonces iría de esta forma, ¿verdad? Ya sería muy similar, porque ya ustedes tienen todos los datos, ¿verdad? De los autores, que son compiladores, este es el Código Penal. Este sería el remunerado, concordado con anotaciones sobre acciones de inconstitucionalidad. Bueno, este ya es muy, porque es una publicación comercial, entonces es muy similar a lo que ya hemos venido viendo. Luego está la parte de la jurisprudencia. ¿Cuáles serían las consideraciones en la parte de la jurisprudencia? En la jurisprudencia de Costa Rica se considera como autor a las salas, despachos o tribunales que emiten la jurisprudencia propiamente dicha. En el título se consigna estos 3 elementos: tipo de recurso, que sería la acción de inconstitucionalidad, el recurso de paro, entre otros, el número de voto, la fecha de emisión y hora. Para los datos de publicación se reseña el número expediente. Entonces lo van a ver de esta forma. En la nota, ¿verdad? Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acción de inconstitucionalidad, sería el voto tal del 14 de noviembre del 2012, las horas, y que están considerando en el párrafo 3. Y en la bibliografía lo que vamos a poner entonces es acá el expediente. Este sería otro ejemplo. Este es de la Corte de Casación. Y en el caso de la muchacha de la municipalidad, entonces la municipalidad sería el autor. Si quiere, la muchacha que me estaba preguntando de la municipalidad, si quiere me repite la... Yo. Ajá. Nosotros Hola. consultas a la municipalidad y la Ajá. respuesta la recibimos por medio de un oficio y... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ya ahora sí. La respuesta la recibimos por medio de un oficio. Ujú. Entonces, digamos, más que todo la pregunta era como, ¿con cuál si hay un formato específico en ese caso o si nos apegábamos a algún otro de los que usted estaba comentando? Sí, aquí en ese caso, ¿verdad? Sería como Como poner algo así esos. como la municipalidad, ¿verdad? De tal lado, en consulta tal, ¿verdad? De la fecha, y pone como el día y todo, pero yo sentiría que también eso va más como una comunicación personal. Sí, es que fue ahí donde nos surgió la duda. Ajá, entonces ahí póngalo como una nota, o sea, le pone toda esa información en nota, pero no lo pone en bibliografía, porque nadie más va a poder accesar a ese oficio que usted le mandaron. Eso es, por eso es que las comunicaciones personales no se ponen en bibliografía, porque la bibliografía es cuando las otras personas tienen acceso de alguna forma a ese documento.
sea porque está publicado, porque está en línea, porque está en un repositorio, ¿verdad? Porque está en un sitio web. Pero en caso de comunicaciones personales no hay forma de que nadie accese a eso. Por eso es que no se pone. Ajá. Ok, Entonces, perfecto. en Muchísimas ese caso gracias. sería una comunicación personal y iría solo en nota. Perfecto, gracias. Con gusto. ¿Dudas? Ujú. Buenas, escúchame. Buenas, sí, claro. Bueno, respecto a lo que dice la compañera, tenía varias dudas. Ujú. Uno sería, bueno, esa nota asumo que ella podría agregarla al trabajo final, digamos, como un anexo. Entonces, al Sí, menos así se podría consultar de sí, esa ella manera. podría, si quisiera, consultarla en anexos, pero eso lo consulta la persona que está leyendo en el momento, ¿verdad? Ese trabajo, Ajá. ahí Y mismo. bueno, en mi caso particular tengo dudas de cómo se citaría, por ejemplo, un expediente completo o, o si tengo que citar alguna parte dentro del expediente, como decir la demanda, o Ujú. como Sí, decir un informe en un número de folio tal, ¿verdad? ajá. Sí, es que, Pero, pero también veo que surgen varios problemas porque a veces los expedientes son digitales ujú, y lo que tengo es un número de página en un PDF, digamos, ujú, no el folio. ujú, Eh, entonces tengo como dudas de esas cosas, digamos, si es un expediente, si cito solo todo el expediente en general, pero estamos hablando que a veces hay expedientes de tomos, ujú, ¿verdad? Entonces sería como ujú, mandarlo a buscar en todo eso, o ajá. el número de folio, o si es válido poner el número de página del PDF y también cómo se pondría una denuncia, por ejemplo, si es un expediente con que sale de una denuncia ambiental, por ejemplo, si sería parecido, o no sé, son como esas dudas sobre eso. Regálame un segundo.